El desierto de Sonora jamás devuelve lo que se lleva. Pero el 23 de marzo del 2019 algo cambió esa regla ancestral. Una camioneta Ford Ranger azul apareció intacta después de 4 años perdida en la inmensidad árida, con las llaves puestas, los documentos en orden y una botella de agua sin abrir en el asiento del conductor. Lo que nunca apareció fueron Elena y Miguel Vázquez, los esposos que la manejaban cuando desaparecieron sin rastro el 15 de abril del 2015. Soy tu anfitrión en Ecos del Silencio, donde los misterios más profundos encuentran su voz en las sombras del tiempo. Esta es una historia que desafía toda lógica, donde cada pista descubierta genera más preguntas que respuestas. Una historia que nos llevará desde las calles polvorientas de un pequeño pueblo fronterizo hasta los confines más desolados del desierto, donde el silencio guarda secretos que podrían cambiar para siempre lo que creemos saber sobre desapariciones inexplicables. Si buscas la verdad detrás de los casos más desconcertantes, suscríbete a nuestro canal, porque lo que descubriremos hoy podría ser apenas el comienzo de algo mucho más grande, algo que las autoridades prefieren mantener en el olvido. Elena tenía 34 años cuando desapareció. Era enfermera en el Hospital General de Altar, un pueblo de apenas 8,000 habitantes en la frontera entre Sonora y Arizona. Sus compañeros de trabajo la describían como una mujer meticulosa, puntual hasta el extremo, incapaz de llegar tarde ni siquiera 5 minutos a cualquier cita. Miguel, de 38 años, trabajaba como mecánico en el taller de su padre, un negocio familiar que llevaba 3 generaciones sirviendo a la comunidad. Era conocido por su habilidad para reparar cualquier vehículo, sin importar cuán desesperado fuera el caso. La pareja llevaba 11 años de matrimonio, una relación sólida construida sobre rutinas compartidas y sueños comunes. Cada domingo por la mañana, sin falta, visitaban la tumba de la madre de Elena en el cementerio municipal. Cada martes por la tarde, Miguel llevaba a Elena a cenar al único restaurante del pueblo que servía mariscos. Eran predecibles, confiables, el tipo de personas sobre las que nunca se especula que puedan desaparecer voluntariamente. El 15 de abril del 2015 era miércoles. Elena había terminado su turno de noche en el hospital a las 6 de la mañana. Miguel la esperaba en el estacionamiento, como hacía cada vez que ella trabajaba de madrugada. Según las cámaras de seguridad del hospital, subieron juntos a su camioneta Ford Ranger azul, modelo 2012, a las 6:07 de la mañana. El vehículo tenía placas de Sonora y estaba en perfectas condiciones mecánicas. Miguel había hecho el mantenimiento apenas una semana antes. La ruta de regreso a casa era simple y conocida. Salir del estacionamiento del hospital, tomar la carretera federal número 2 hacia el oeste durante 15 kilómetros y luego desviarse por un camino de terracería que llevaba directamente a su casa en las afueras del pueblo. Un trayecto que habían recorrido cientos de veces. Un camino que Elena y Miguel conocían con los ojos cerrados. Pero esa mañana algo cambió. A las 6:45, cuando deberían haber llegado a casa, sus teléfonos celulares se desconectaron simultáneamente. No hubo llamadas de emergencia, no hubo mensajes de texto, no hubo señales de socorro. Simplemente, Elena y Miguel Vázquez se desvanecieron en el aire como si nunca hubieran existido. La hermana de Elena, Carmen, fue quien dio la voz de alarma. Había quedado de desayunar con Elena ese mismo miércoles a las 8 de la mañana, una cita que Elena jamás había cancelado en 5 años de tradición semanal. Cuando llegó a la casa de los Vázquez y encontró las luces apagadas, la puerta con seguro y ninguna señal de actividad, supo inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Llamó a la policía a las 9:15 de la mañana. Para entonces,
Elena y Miguel llevaban más de 3 horas desaparecidos. El comandante Raúl Morales, veterano de 30 años en la Policía Estatal de Sonora, tomó el caso personalmente. Conocía a la familia Vázquez desde hacía décadas. Había visto crecer a Elena desde niña. Su primera acción fue rastrear la última ubicación conocida de los teléfonos celulares de la pareja. Los registros de la compañía telefónica mostraron que ambos dispositivos perdieron señal simultáneamente a las 6:45 de la mañana en un punto ubicado aproximadamente 8 kilómetros al noreste del hospital, en dirección completamente opuesta a su casa. Era un dato desconcertante. ¿Por qué Elena y Miguel habrían tomado esa dirección? El área donde perdieron señal era conocida localmente como la Senda del Diablo, una extensa región desértica prácticamente inhabitada, famosa por ser paso de contrabandistas y lugar donde aparecían ocasionalmente cuerpos de migrantes que no lograron cruzar la frontera. No había ninguna razón lógica para que una enfermera y un mecánico, después de una noche de trabajo, decidieran aventurarse por esos terrenos peligrosos. El desierto de Sonora se extiende como un océano de arena y piedra bajo el sol implacable del norte de México. Es un paisaje que inspira tanto admiración como terror, donde la belleza salvaje de los cactus saguaro gigantes contrasta con la realidad brutal de un ecosistema que no perdona errores. Las temperaturas pueden superar los 50 grados centígrados durante el día y bajar hasta cerca del punto de congelación durante las noches de invierno. Es un lugar donde la naturaleza dicta las reglas con puño de hierro, donde cada sombra puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La Senda del Diablo, específicamente, es una región que los lugareños evitan incluso en los mejores días. Llamada así por los antiguos pobladores debido a las numerosas muertes que había cobrado a lo largo de los siglos, esta zona del desierto se caracteriza por sus formaciones rocosas irregulares, sus arenas movedizas ocasionales y sus súbitos cambios de altitud que pueden desorientar hasta al más experimentado conocedor del terreno. Los vientos constantes borran las huellas con rapidez sobrenatural y las tormentas de arena aparecen sin aviso, transformando el paisaje en cuestión de horas. Es aquí, en este lugar inhóspito y aparentemente maldito, donde Elena y Miguel Vázquez decidieron aventurarse esa fatídica mañana de abril. O al menos, eso es lo que sugieren los datos técnicos. Pero quienes conocían a la pareja insisten en que jamás habrían tomado esa decisión voluntariamente. Elena sufría de claustrofobia severa y evitaba los espacios abiertos y desolados. Miguel, por su parte, era extremadamente precavido con su vehículo y jamás lo habría llevado por terrenos que pudieran dañarlo. Elena Vázquez había nacido y crecido en Altar. Era la menor de 4 hermanas, hija de un comerciante de abarrotes y una maestra de escuela primaria. Desde pequeña mostró una vocación natural para cuidar a otros, curando pájaros heridos que encontraba en el patio de su casa y ayudando a su madre a atender a vecinos enfermos. Era una niña seria, estudiosa, que soñaba con convertirse en doctora, pero que las circunstancias económicas familiares la llevaron por el camino de la enfermería. A los 23 años, recién graduada de la Escuela de Enfermería de Hermosillo, Elena regresó a Altar con la determinación de servir a su comunidad. Se incorporó al Hospital General como enfermera de cuidados intensivos, una posición que requería no solo conocimientos técnicos avanzados, sino también una fortaleza emocional extraordinaria. Elena demostró poseer ambas cualidades desde el primer día. Sus superiores la describían como competente y confiable, alguien que jamás perdía la calma bajo presión y que tenía una capacidad casi sobrenatural para conectar con los pacientes más difíciles.
Miguel Vázquez llegó a Altar a los 19 años, procedente de un pueblo minero del interior de Sonora que había quedado prácticamente abandonado después del cierre de la mina principal. Su padre había muerto en un accidente cuando Miguel tenía apenas 15 años, dejándolo como el único sostén de una familia que incluía a su madre y 2 hermanas menores. Miguel había aprendido mecánica por necesidad, reparando los viejos vehículos familiares para evitar gastos que no podían permitirse. Cuando llegó a Altar, Miguel trajo consigo una reputación bien ganada como mecánico excepcional y una ética de trabajo que impresionó inmediatamente a don Teodoro Hernández, propietario del taller mecánico más antiguo del pueblo. Don Teodoro, sin hijos varones y cerca de la edad de retiro, vio en Miguel no solo un empleado competente, sino un posible heredero de su negocio. La relación laboral pronto se convirtió en una adopción informal, con Miguel tratado como el hijo que don Teodoro nunca había tenido. Elena y Miguel se conocieron en circunstancias que más tarde recordarían con sonrisas nostálgicas. La motocicleta de Elena, una Yamaha de segunda mano que usaba para desplazarse al hospital, se descompuso una madrugada después de su turno. Era la tercera vez en un mes que el vehículo la dejaba varada, y Elena estaba considerando seriamente caminar los 8 kilómetros hasta su casa cuando vio las luces del taller de don Teodoro aún encendidas a las 5 de la mañana. Miguel estaba trabajando en un proyecto personal, modificando un motor de camioneta para uno de sus clientes más exigentes. Cuando Elena golpeó la puerta del taller, explicando su situación con una mezcla de frustración y agotamiento, Miguel inmediatamente dejó su trabajo para ayudarla. No solo reparó la motocicleta sin cobrar por la mano de obra, sino que se ofreció a llevarla a casa y a recogerla al día siguiente cuando la reparación estuviera completa. Esa gentileza inicial se convirtió en una serie de encuentros casuales que gradualmente evolucionaron hacia algo más profundo. Elena descubrió en Miguel a un hombre trabajador y confiable, alguien que cumplía sus promesas sin necesidad de recordatorios. Miguel encontró en Elena a una mujer inteligente y compasiva, alguien que entendía el valor del trabajo duro y la dedicación al servicio de otros. Su noviazgo duró 3 años, un período durante el cual se convirtieron en una presencia constante en la vida social del pueblo. Su boda, celebrada en la iglesia de San Francisco de Asís, en el centro de Altar, fue uno de los eventos sociales más importantes del año 2004. Prácticamente todo el pueblo asistió a la ceremonia, desde el alcalde hasta el más humilde comerciante del mercado municipal. La recepción se prolongó hasta altas horas de la madrugada, con música de mariachi y bailes tradicionales que celebraron no solo la unión de Elena y Miguel, sino también la fusión de 2 familias que habían encontrado en Altar su hogar definitivo. Los primeros años de matrimonio de Elena y Miguel estuvieron marcados por una estabilidad casi perfecta. Compraron una pequeña casa en las afueras del pueblo, la renovaron juntos durante los fines de semana y establecieron rutinas que se convirtieron en la base sólida de su relación. Elena continuó trabajando en el hospital, especializándose gradualmente en cuidados cardíacos. Miguel expandió lentamente el taller, agregando servicios de soldadura y pintura que atrajeron clientes de pueblos vecinos. La única sombra en su felicidad aparentemente completa era su incapacidad para tener hijos. Después de 5 años de matrimonio y múltiples consultas médicas, los doctores no pudieron identificar ninguna causa física específica. Elena se sometió a varios tratamientos, desde hormonales hasta alternativos, pero ninguno tuvo éxito. Miguel, por su parte, rechazó consistentemente la sugerencia médica de adopción, insistiendo en que tenían tiempo y que eventualmente encontrarían la manera de formar la familia que tanto deseaban.
Los meses que precedieron al desaparecimiento de Elena y Miguel estuvieron marcados por una serie de eventos sutiles pero inquietantes que, vistos en retrospectiva, parecen formar un patrón deliberado de preparación para algo extraordinario. Carmen Vázquez, hermana de Elena, fue la primera en notar los cambios en el comportamiento de la pareja durante las semanas anteriores al 15 de abril del 2015. Elena, normalmente puntual y meticulosa en sus comunicaciones, había comenzado a cancelar planes con poca anticipación y a dar explicaciones vagas sobre sus actividades durante los fines de semana. El primer incidente notable ocurrió el 28 de marzo, exactamente 18 días antes del desaparecimiento. Elena llamó a Carmen a las 10 de la noche, hora inusual para ella, pidiendo que cuidara de su gato durante el fin de semana porque ella y Miguel tenían que resolver un asunto importante fuera del pueblo. Cuando Carmen preguntó sobre la naturaleza de este asunto, Elena respondió de manera evasiva, mencionando únicamente que se trataba de una oportunidad que no podían dejar pasar. Carmen notó inmediatamente la tensión en la voz de su hermana, una nerviosidad que no había escuchado desde los días anteriores a su boda. Elena, quien normalmente compartía hasta los detalles más mínimos de su vida diaria, se mostró inusualmente reservada. Cuando Carmen insistió en obtener más información, Elena simplemente dijo que le explicaría todo cuando regresaran y colgó abruptamente, algo completamente fuera de carácter para ella. Durante ese mismo fin de semana, varios vecinos de los Vázquez reportaron haber visto luces encendidas en su casa durante todas las horas de la madrugada. Doña Esperanza Morales, vecina de la casa contigua, declaró posteriormente que había escuchado voces conversando en el patio trasero hasta muy tarde, lo cual era extraño porque Elena y Miguel eran personas que se acostaban temprano religiosamente. Más extraño aún fue el hecho de que, cuando Elena y Miguel regresaron el domingo por la noche, llegaron en un vehículo diferente a su camioneta habitual. El mecánico del pueblo, Roberto Jiménez, quien trabajaba ocasionalmente con Miguel en proyectos especiales, notó que Miguel había comenzado a hacer preguntas específicas sobre modificaciones en sistemas de navegación vehicular. A principios de abril, Miguel le pidió información sobre instalación de equipos GPS de alta precisión, sistemas de comunicación satelital y baterías de larga duración. Cuando Roberto preguntó para qué necesitaba esa información, Miguel respondió que tenía un cliente con requerimientos especiales, pero nunca proporcionó más detalles. El 5 de abril, 10 días antes del desaparecimiento, Elena solicitó una semana de vacaciones en el hospital, algo que no había hecho en más de 2 años. Su supervisora, la doctora Patricia Ruiz, se sorprendió por la solicitud repentina y por la insistencia de Elena en que las vacaciones fueran aprobadas inmediatamente. Elena explicó que ella y Miguel habían decidido hacer un viaje especial para celebrar su aniversario de boda, aunque su aniversario real no sería hasta agosto. Durante esa semana de vacaciones, Elena y Miguel prácticamente desaparecieron de la vida social del pueblo. No visitaron a familiares, no fueron vistos en los lugares que frecuentaban habitualmente y no respondieron a llamadas telefónicas de amigos cercanos. Carmen intentó visitarlos en 2 ocasiones, pero encontró la casa cerrada y sin señales de actividad. Cuando finalmente logró contactar a Elena por teléfono el 10 de abril, su hermana le aseguró que estaban bien, pero que necesitaban tiempo para pensar y planificar el futuro. El 12 de abril, 3 días antes del desaparecimiento, Miguel visitó el banco local para realizar una transacción inusual. Retiró en efectivo la totalidad de los ahorros de la pareja, una suma considerable que había sido destinada para la compra de una casa más grande. El empleado bancario, sorprendido por la magnitud del retiro,
preguntó a Miguel sobre el propósito de la transacción. Miguel explicó que necesitaba el dinero para una inversión inmediata, pero se negó a proporcionar más detalles. Ese mismo día, Elena fue vista en la farmacia del pueblo comprando suministros médicos inusuales para alguien que no trabajaba en situaciones de emergencia en terrenos remotos. Antibióticos de amplio espectro, analgésicos fuertes, material de curación avanzado y soluciones rehidratantes. La farmacéutica, intrigada por la naturaleza de la compra, preguntó a Elena si estaba planificando algún tipo de expedición médica. Elena respondió afirmativamente, pero de manera vaga, mencionando únicamente que podría necesitar estar preparada para cualquier eventualidad. La noche del 13 de abril, 48 horas antes del desaparecimiento, varios residentes del pueblo reportaron haber visto a Elena y Miguel cargando objetos no identificados en su camioneta durante las primeras horas de la madrugada. Los testimonios coinciden en que ambos parecían trabajar de manera sistemática y urgente, como si siguieran una lista predeterminada de tareas. Las luces de la casa permanecieron encendidas toda la noche, y algunos vecinos afirmaron haber escuchado sonidos de máquinas o equipos electrónicos funcionando. El 14 de abril, el último día que Elena y Miguel fueron vistos normalmente en el pueblo, ambos realizaron actividades que, retrospectivamente, parecen actos de despedida. Elena visitó la tumba de su madre en el cementerio municipal, donde permaneció más de 1 hora en silenciosa contemplación. Miguel llevó su camioneta al taller de don Teodoro para una revisión completa, solicitando específicamente que verificaran la presión de las llantas, los niveles de todos los fluidos y el funcionamiento del sistema eléctrico. Durante esa última revisión, Miguel hizo algo que don Teodoro recordaría más tarde como profundamente conmovedor. Le entregó un sobre sellado con instrucciones específicas de no abrirlo a menos que algo le sucediera. Cuando don Teodoro preguntó qué podría pasarle, Miguel simplemente sonrió y dijo que era una precaución innecesaria, pero que se sentiría más tranquilo sabiendo que don Teodoro tenía esas instrucciones. El sobre permanecería sellado en la caja fuerte del taller durante los 4 años siguientes, hasta que los eventos posteriores obligaran a don Teodoro a revelarlo a las autoridades. Esa última noche, Elena llamó a Carmen para confirmar su desayuno del miércoles siguiente, una conversación que Carmen describiría posteriormente como extrañamente formal y definitiva. Elena le dijo a su hermana cuánto la amaba y le agradeció por todos los años de apoyo y compañía. Cuando Carmen comentó que Elena sonaba como si se estuviera despidiendo, Elena rió nerviosamente y dijo que simplemente estaba siendo sentimental. Fueron las últimas palabras que Carmen escucharía de su hermana. El 23 de marzo del 2019, exactamente 4 años y 11 días después del desaparecimiento de Elena y Miguel Vázquez, un grupo de geólogos de la Universidad de Arizona realizaba estudios de mineralogía en una región remota de la Senda del Diablo cuando hicieron un descubrimiento que cambiaría para siempre la percepción de este caso. El doctor James Mitchell, líder del equipo científico, estaba documentando formaciones rocosas inusuales cuando su atención fue atraída por un destello metálico en un valle escondido entre 2 mesas de piedra caliza. Al acercarse, el equipo descubrió una camioneta Ford Ranger azul, modelo 2012, perfectamente preservada bajo la sombra natural de una formación rocosa que la había protegido de los elementos durante años. El vehículo estaba exactamente como Elena y Miguel lo habían dejado, las llaves puestas en el contacto, los documentos organizados en la guantera, una botella de agua sin abrir en el portavasos del conductor y las ventanas ligeramente abiertas como si sus ocupantes hubieran salido por un momento y planearan regresar pronto.
La camioneta se encontraba en un lugar que desafiaba toda lógica. No había caminos que condujeran hasta esa ubicación, no había huellas de neumáticos visibles en la arena circundante, y la posición del vehículo sugería que había sido colocado allí con precisión quirúrgica en lugar de haber llegado mediante conducción normal. Más desconcertante aún era el hecho de que la camioneta se encontraba en perfecto estado de funcionamiento. Cuando los geólogos contactaron a las autoridades y éstas intentaron encender el motor, arrancó inmediatamente como si hubiera sido mantenido regularmente durante los 4 años de ausencia. El comandante Raúl Morales, ahora cerca de la jubilación, pero aún obsesionado con el caso Vázquez, llegó al sitio del hallazgo acompañado por un equipo forense completo. Lo que encontraron dentro de la camioneta generó más preguntas que respuestas. En el asiento del conductor había un cuaderno de notas manuscrito por Elena, con entradas fechadas que cubrían un período de 3 meses anteriores al desaparecimiento. En el asiento del pasajero, cuidadosamente doblado, había un mapa topográfico de la región, con varias ubicaciones marcadas en rojo, incluyendo el punto exacto donde fue encontrada la camioneta. El cuaderno de Elena revelaba una historia completamente diferente de los meses que precedieron al desaparecimiento. Las primeras entradas, fechadas en enero del 2015, describían sueños recurrentes en los que Elena se veía a sí misma y a Miguel caminando por el desierto hacia un destino desconocido, pero necesario. Los sueños eran tan vívidos y persistentes que Elena había comenzado a documentarlos con detalle científico, tratando de entender su significado. 15 de enero 2015, escribía Elena con su letra meticulosa de enfermera. El sueño volvió anoche. Estamos caminando hacia el norte, Miguel y yo, llevando mochilas pesadas. El sol está muy alto, pero no sentimos calor. Hay algo que debemos encontrar, algo importante, pero no sé qué es. En el sueño, sé exactamente hacia dónde vamos, aunque nunca he estado en ese lugar. Miguel me toma de la mano y me dice que todo va a estar bien, que esto es lo que tenemos que hacer. Cuando despierto, siento como si hubiera perdido algo importante. Las entradas posteriores del diario mostraban una progresión alarmante. Elena describía cómo los sueños se habían vuelto más frecuentes y detallados, incluyendo información específica sobre rutas del desierto, ubicaciones de fuentes de agua e incluso coordenadas geográficas precisas. Lo más perturbador era que Elena afirmaba que Miguel también había comenzado a tener los mismos sueños, con detalles idénticos y la misma sensación de urgencia inexplicable. 12 de febrero 2015, continuaba el diario, Miguel me contó su sueño durante el desayuno. Es exactamente igual al mío, hasta el último detalle. Esto ya no puede ser coincidencia. Es como si algo nos estuviera llamando, como si tuviéramos que cumplir con algún tipo de destino. He comenzado a investigar las coordenadas que aparecen en mis sueños. Corresponden a lugares reales en la senda del diablo, lugares donde nunca hemos estado, pero que reconocemos perfectamente en nuestros sueños. Las últimas entradas del diario, fechadas en los días inmediatamente anteriores al desaparecimiento, revelaban que Elena y Miguel habían llegado a la conclusión de que tenían que seguir las instrucciones de sus sueños, sin importar cuán irracional pareciera la decisión. Elena escribía sobre preparativos detallados, la compra de suministros, el retiro del dinero del banco, las modificaciones al vehículo que Miguel había realizado en secreto para optimizar su rendimiento en terreno desértico. 13 de abril 2015. Leía la penúltima entrada. Mañana nos vamos. Miguel terminó de instalar el sistema GPS modificado y verificó todo el equipo una última vez. Sé que esto puede parecer locura desde afuera, pero tengo la certeza absoluta de que esto es lo correcto. En mis sueños veo claramente lo que encontraremos. Hay algo esperando por nosotros.
algo que cambiará no solo nuestras vidas, sino la comprensión misma de lo que es posible en este mundo. La última entrada, fechada el 14 de abril, consistía en una sola línea escrita con letra temblorosa. Si alguien encuentra este diario, sepan que fuimos por voluntad propia hacia nuestro destino. No nos busquen. Esto es más grande que nosotros. El comandante Morales ordenó inmediatamente una búsqueda exhaustiva en un radio de 50 kilómetros alrededor de la camioneta, utilizando helicópteros, perros rastreadores y equipos de rescate especializados en terreno desértico. Durante 2 semanas, equipos de búsqueda peinaron cada barranco, cada formación rocosa, cada posible refugio donde Elena y Miguel pudieran haber encontrado cobijo. No se encontró ni una sola pista, ni restos humanos, ni fragmentos de ropa, ni rastros de campamentos temporales. Lo que sí encontraron fue aún más desconcertante. En varios de los puntos marcados en el mapa de Elena, los equipos de búsqueda descubrieron pequeños cairns de piedra, montículos artificiales que claramente habían sido construidos por manos humanas. Los cairns estaban dispuestos en patrones geométricos precisos, formando lo que parecía ser un sistema de navegación o señalización rudimentario, pero efectivo. Análisis posteriores revelaron que las piedras habían sido colocadas recientemente, en fechas consistentes con el período inmediatamente posterior al desaparecimiento de Elena y Miguel. El análisis forense de la camioneta reveló más anomalías. A pesar de haber estado expuesta al clima del desierto durante 4 años, el vehículo mostraba signos mínimos de desgaste. La pintura estaba intacta, los interiores perfectamente preservados, y todos los sistemas mecánicos funcionaban como si la camioneta hubiera sido guardada en un garaje climatizado. Más extraño aún, el odómetro mostraba exactamente la misma lectura que tenía en el momento del desaparecimiento, sugiriendo que la camioneta no había sido conducida ni un solo kilómetro adicional después del 15 de abril del 2015. Pero quizás el descubrimiento más inquietante fue encontrado en la guantera, junto a los documentos del vehículo. Era una segunda nota manuscrita, esta vez en la letra de Miguel, fechada el 20 de abril del 2015, 5 días después del desaparecimiento oficial. La nota era breve, pero profundamente perturbadora. Encontramos lo que buscábamos. Era más hermoso y terrible de lo que los sueños podían mostrar. Elena está en paz ahora. Yo también lo estaré pronto. La camioneta debe permanecer aquí como señal para otros que puedan recibir la llamada. No lloren por nosotros. Encontramos nuestro lugar. Las autoridades tardaron meses en hacer pública esta información, debatiendo internamente sobre cómo presentar hallazgos que desafiaban toda explicación racional. Cuando finalmente se revelaron los detalles, la historia captó la atención de investigadores paranormales, antropólogos y curiosos de todo el mundo. La casa de Elena y Miguel se convirtió en un sitio de peregrinación extraoficial para personas que afirmaban tener sueños similares a los descritos en el diario de Elena. Carmen Vázquez, ahora la única sobreviviente cercana de la familia, se convirtió en la guardiana reluctante de la memoria de su hermana. En entrevistas posteriores, reveló que Elena siempre había sido sensible a fenómenos que otros no podían percibir, una característica que Carmen había atribuido a la imaginación hasta que leyó el diario encontrado en la camioneta. Elena veía cosas que el resto de nosotros no podíamos ver, explicaba Carmen con lágrimas en los ojos. Ahora me pregunto si esas cosas que veía eran realmente más reales que nuestro mundo cotidiano. Don Teodoro finalmente abrió el sobre que Miguel le había entregado el día anterior al desaparecimiento. Contenía instrucciones detalladas para el mantenimiento de la camioneta y una extraña petición:
que si la camioneta era encontrada en el desierto, fuera dejada exactamente donde había aparecido. Es importante que permanezca allí como faro para otros viajeros, escribía Miguel. Algunos viajes no tienen regreso, pero eso no significa que sean viajes equivocados. 4 años después del hallazgo de la camioneta, Elena y Miguel Vázquez siguen oficialmente desaparecidos. La camioneta permanece donde fue encontrada, ahora protegida por una cerca perimetral instalada por las autoridades, pero accesible para investigadores y visitantes autorizados. Se ha convertido en un símbolo de uno de los misterios más profundos del desierto de Sonora. Una pregunta sin respuesta que desafía nuestras nociones básicas sobre la realidad y el destino humano. ¿Fueron Elena y Miguel víctimas de algún fenómeno natural inexplicable o encontraron realmente algo en el desierto que trascendía nuestra comprensión normal del mundo? ¿Los sueños compartidos eran manifestaciones de algún tipo de llamada sobrenatural o simplemente el resultado de estrés psicológico que llevó a una pareja desesperada a tomar una decisión fatal? Las respuestas permanecen enterradas en las arenas del tiempo, junto con los secretos que Elena y Miguel llevaron consigo a su destino final. La investigación oficial del caso se cerró en diciembre del 2019, clasificando la desaparición como muerte por causas desconocidas en circunstancias extraordinarias. Pero para quienes conocieron a Elena y Miguel, para quienes han leído sus palabras finales y han visto la evidencia que dejaron atrás, el caso permanece dolorosamente abierto. Es un recordatorio de que, incluso en nuestro mundo moderno, lleno de tecnología y explicaciones científicas, todavía existen misterios que desafían nuestra comprensión más básica de la realidad. El desierto de Sonora guarda muchos secretos, pero pocos tan profundos y perturbadores como el de Elena y Miguel Vázquez. Su camioneta azul sigue esperando en la senda del diablo, como un monumento silencioso a un amor que decidió seguir un llamado más allá de la razón, hacia un destino que solo ellos pudieron comprender completamente. Si esta historia te ha intrigado tanto como a nosotros, compártela con otros buscadores de la verdad. Dale like a este video y suscríbete a Ecos del Silencio, porque cada suscriptor nos acerca más a resolver los misterios más profundos que nuestra realidad tiene para ofrecer. Los secretos del desierto aún esperan ser descubiertos, y quién sabe, tal vez tú tengas la clave para entender lo que realmente le sucedió a Elena y Miguel en esas tierras olvidadas por el tiempo. En nuestro próximo episodio, exploraremos otro caso que desafía toda lógica: la desaparición simultánea de 12 personas en un pequeño pueblo minero y la grabación de audio que se encontró 20 años después en el fondo de un pozo abandonado. Una grabación que sugiere que las desapariciones masivas pueden tener explicaciones que van más allá de nuestros peores temores. Hasta entonces, mantén tus ojos abiertos y tu mente preparada para lo inexplicable. En Ecos del Silencio, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada en las sombras del misterio.